Audiolibro de los libros de Monsieur Hay. Libro 2. Capítulo 3. Recién cargada y sin hacer nada. Frankenstein se giró para mirar las ratas de laboratorio enjauladas que tenía junto a la cama. No es que tenga mucha experiencia con estas cosas, comentó. Pero, ¿no es lo normal llamar a una amiga a quien se le ha desprendido la cabeza para ver cómo sigue? La rata B, o Fergie, como Frankie la llamaba, levantó su hocico rosado y olisqueó. Fellonce, Flipante, Fosforito y Fantasmagórica continuaron besuqueándose. Bueno, pues si no es lo normal, debería serlo, añadió Frankie, mientras se daba la vuelta y se quedaba boca arriba. Una lámpara de operaciones de un solo foco se cernía sobre su cabeza, a modo de cíclope vigilante. La había estado mirando las últimas 24 horas. Pero, claro, ¿quién no? Llevaba todo el día lloviendo. Un repentino destello iluminó la calle al otro lado de la ventana esmerilada. No era el primer rayo que golpeaba la cama metálica de Frankie, aún así, el más fuerte. La corriente tan pura, tan poderosa, hizo que la recarga eléctrica de la máquina casera fabricada por su padre pareciera, en comparación, un toro con la pata rota. Las piernas de Frankie salieron disparadas hacia arriba y se desplomaron con un golpe seco. Exactamente lo mismo que su vida social. Recién recargada y sin nada que hacer, lamentó Frankie con un suspiro, mientras que, con las yemas de los dedos, abatía las dentadas abrazaderas que sujetaban sus tornillos, como diminutas mandíbulas de caimán. Su energía había sido restaurada al completo. Le habían vuelto a coser el cuello y a tensar las costuras. Tras perder la cabeza durante un besuqueo de los que hacen temblar las rodillas con Brett Redding, un normie, Frankie había conseguido una segunda oportunidad para vivir. Por desgracia, no era la vida que ella deseaba. Mientras respiraba el aire empapado de formol del laboratorio de su padre, añoraba los electrizantes toques femeninos que Victor había retirado después del incidente. Las velas con aroma a vainilla, el esqueleto con la cara de Justin Bieber, los vasos de precipitados llenos de brillo de labios y brechas de maquillaje, las alfombras de color rosa, el diván rojo, las purpurinas polvoreadas sobre Fellonce, Fergie, Flipante, Fosforito y Fantasmagórica. Todo había desaparecido. Cualquier vestigio de la Frankie que era feliz había sido retirado. Ahora ocupaba su lugar instrumentos quirúrgicos estériles, cables ondulados y ratas de laboratorio normales y corrientes. Desalmados recordadores de cómo Frankie había llegado a este mundo, y no de lo fácil que había sido desconectarla y acabar con ella. Y no es que sus padres quisieran acabar con ella, para nada. Saltaba a la vista que amaban a Frankie, porque si no, Victor, quien había pasado la noche en vela recomponiendo a su hija, quienes querían tirar del enchufe eran los demás habitantes de Salem, de la primera casa de Rat, desde la década de 1930. Había asustado a Brett, hasta tal punto que lo había trasladado a un pabellón de psiquiatría, y todos los agentes de la policía de la ciudad lo estaban buscando. Así y todo, no era necesario que sus padres confiscaran el teléfono, la encerraran en el laboratorio, la sacaran de Mercer High para que estudiara en casa. Es verdad, se escapó y acudió al baile a pesar de estar castigada, injustamente. Y si su piel verde había quedado completamente al descubierto y si su cabeza se había desprendido accidentalmente, pero vamos, solo era una forma de oponerse a la discriminación. ¿Es que no lo captaban? Un trueno retumbó en lo alto. Fellonce, Fergie, Flipante, Fosforito y Fantasmagórica se agruparon sobre sus patas traseras y con frenesí empezaron a arañar las paredes de cristal de la jaula. Frankie introdujo la mano. Los diminutos corazones de las ratas latían a modo de combate o huida, pero estaban prisioneras, sin posibilidad de combatir o huir, obligadas a quedarse inmóviles, sin importar quién pudiera amenazarlas, igual que Frankie. «Esto las animará», comentó Frankie, al tiempo que sacaba el pequeño paquete de purpurina de colores que había escondido abajo del aserrín de la jaula. «Que mi padre esté furioso conmigo no es razón para que tengan que sufrir». Abrió el diminuto precinto y espolvoreó las ratas como quien pone sal a las papas fritas. «It's raining glam», canturreó, tratando de mostrar un tono optimista. Muy al contrario, su tono era taciturno, a más no poder.
Segundos después, los animales dejaron de agitar las garras y regresaron a su estado de relajación habitual, que recordaba al del coma, solo que ahora parecían bolas de helado de vainilla espolvoreadas con virutas multicolores. Electrizante. Frankie esbozó una sonrisa de aprobación. Las fachirratas regresaron. No suponían más que un pequeño paseo hacia la restitución del laboratorio a su estado glamuroso habitual. Pero, al menos era un comienzo. Sin llamada o avisos previos, Víctor y Viveca entraron a la estancia. Frankie se apartó de la jaula y regresó a la cama al único lugar que aún se sentía en casa. «Estás levantada», observó su padre, quien no daba muestras de satisfacción ni de desencanto. Su indiferencia le dolió más que centenar de pinchazos con una aguja desfilada. «Buenas noches, Frankie», dijo su madre con una voz cansada. Cruzó los brazos sobre su túnica de seda negra, cerró los ojos de color violeta y apoyó la cabeza contra el marco de la puerta. El pigmento verde de su piel se notaba marchito. Lo que antes tuviera el aspecto vibrante del helado de menta, recordaba ahora al vinagre del escabeche. Frankie corrió hacia ambos. «Lo siento», deseaba abrazarlos. Necesitaba que ellos la abrazaran, pero se quedaron quietos. «Por favor, perdónenme, les prometo que...» «No más promesas». Víctor levantó la palma de su mano gigantesca. Tenía los párpados a media asta. Las comisuras de su amplia boca colgaban hacia abajo como un gusanito de goma rancio. «Hablaremos mañana». «Tenemos que recargarnos», explicó Viveca. «Nos pasamos la noche levantados reparándote y hoy fue un día...» Su voz se quebró unos segundos. «Agotador». Frankie, avergonzada, bajó la vista hacia su aburrido camisón de hospital adornado con una carita feliz. Sus padres, adultos, rara vez necesitaban recargarse, aunque era evidente que ahora necesitaban una recarga. Y todo por culpa de su hija. Levantando la cabeza, se obligó a mirarlos cara a cara, pero la puerta estaba cerrada y habían desaparecido. ¿Y ahora qué? Al otro lado de la pared, la máquina de electricidad de Víctor y Viveca empezó a zumbar. Mientras tanto, Frankie, más cargada de energía que Salem Electric, arrastraba los pies sin rumbo fijo por el reluciente suelo blanco, anhelando una vida más allá del laboratorio de sus padres. Se moría porque sus amigas le pusieran al día, pero ¿dónde estaban? ¿También las habían castigado? ¿Seguían siendo sus amigas? ¿Y qué sería de Melody, de Dee Jackson, DJ High? Supuestamente iban a trazar un plan para salvar a Frankie de Becca, pero tampoco tenía noticias de ellos, a menos que fuera una forma de pagarle con la misma moneda por haberlos puesto en peligro. Tal vez DJ ni siquiera le gustaba a Frankie. Quizás Melody y Becca estaban juntas en aquel instante, se reían y levantaban sus frascos de refresco normis y brindaban por el éxito de ambas. «Por Frankie, más engrasada que un pan tostado con aceite». Lentamente, Frankie se metió en la cama y se envolvió el cuerpo con las mantas electromagnéticas forradas de borrego. «Mira, Cíclope, soy un rodillo de aguacate». La lámpara inexpresiva le devolvió la mirada. La soledad recorría a Frankie por dentro como la primera brisa fresca del otoño, una fría muestra de oscuridad que estaba por llegar. Retumbó un trueno. Estalló un rayo. Comenzó de nuevo el toc, toc, toc de las fachirratas. «Tranquilas», masculló Frankie desde su cucurucho de piel de borrego. «Solo es otro rayo». Las farolas de la calle se apagaron de repente. La máquina al otro lado de la pared dejó de zumbar. El laboratorio se sumió de electricidad. «¡Que me parta un rayo si esto es normal!» Frankie retiró las mantas de un puntapié y se incorporó. «¿Es que no me castigaron lo suficiente?» Chispas de energía nerviosa le salían desprendidas de las yemas de los dedos, iluminando la estancia. «Electrizante», susurró con renovado aprecio por su costumbre de soltar chispas, embarazosa en otras circunstancias. Guiada por estadillos de luz amarilla, Frankie empezó a dirigirse hacia la puerta. Si pudiera llegar hasta el dormitorio de sus padres, antes de que se agotaran los restos de energía de estos, podría suministrarles electricidad de forma profesional, hasta que la máquina de recarga volviera a funcionar. Quizá entonces
se daría cuenta de lo afortunados que eran de tenerla. Quizás la perdonaría. Quizás la abrazaría. Cuando Frankie se disponía a agarrar el picaporte, notó otra corriente, solo que no era de soledad, sino de aire. Se giró poco a poco para enfrentarse al frío, esforzándose por ver en la oscuridad, pero no veía más allá del arrugado dobladillo de su camisón de hospital o el empeine de sus pies verdes descalzos. El viento cobró más fuerza. Frankie notó la boca seca. Los tornillos le empezaron a cosquillar. Las chispas volaban por doquier. ¿Hola? Le temblaba la voz. Las faccionratas se precipitaron a un lado sobre el crujiente aserrín. ¡Shh! Sisió Frankie, esforzándose por oír lo que conseguía ver. ¡Zas! Escuchó un golpe al otro extremo del laboratorio. ¿Un armario? ¿Un esqueleto? ¿La ventana? ¿La ventana? Alguien trataba de entrar. ¡Becca! ¿Habría enviado a la policía? ¿Iban a enfrentarse a Frankie? Mientras sus padres yacían indefensos en la cama, la sola idea de que se la llevara a la fuerza sin tiempo para despedirse hizo que el cuerpo entero se iluminaba como un suflé flameado. Y así fue como distinguió el ladrillo que volaba hacia ella en la oscuridad. Frankie supuso que únicamente podía provenir de una gigantesca turba de normies que se hubiera congregado en el exterior. Si no recordaba mal, la historia de su abuelo, los normies disponían de horcas, balas de heno en llamas y una enorme intolerancia hacia los vecinos, que funcionaban con la electricidad. Fin del capítulo 3.